Bueno, buenas tardes a todos. Disculpad esta pequeña interrupción. Me había dejado las gafas y yo sin las gafas no puedo hablar, porque parece que no oigo, y tampoco veo. En fin, bueno, vamos a continuar vamos a empezar los contenidos de este congreso, de este importante congreso interautonómico, y lo vamos a hacer de la mano de una ponente de reconocido prestigio por su trabajo y por su contribución al mundo de la evaluación. Y lo vamos a hacer con un tema que desde mi punto de vista es un tema bastante importante, yo diría estratégico, la evaluación para implementar políticas de mejora y también políticas de mejora en lo relativo y en lo referente al aprendizaje de las lenguas extranjeras. Desde hace 20 años aproximadamente los sistemas educativos dentro de la cultura de los sistemas educativos pues ha cobrado mucho auge precisamente la evaluación. Antes no era así, pero ahora la cultura de la evaluación parece que sí que se ha apoderado en nuestros sistemas educativos, como digo, para implementar este tipo de políticas. Y PISA ha tenido, desde mi punto de vista, ha sido un factor fundamental o ha tenido mucho que ver en esa, digamos, extensión de la cultura de la evaluación entre los sistemas educativos y entre las comunidades educativas y los países, ¿no? Las comunidades autónomas, en relación con las lenguas extranjeras, en el ámbito de la autonomía, en el ejercicio de nuestra autonomía, hemos llevado a cabo pues, estudios de evaluación referidos al bilingüismo, a nuestros modelos de bilingüismo o referidos al aprendizaje de las lenguas en cada uno de nuestros ámbitos territoriales. Esto nos permite saber cómo está el estado de la situación en relación con este asunto en cada una de las comunidades, pero fijaros, hay algo en lo que creo que todos queremos avanzar y es en la posibilidad de poder compararnos. Hemos aprendido, y desde hace tiempo, que la comparación es idónea para poder aprender unos de otros. En ese sentido, la OCDE, y quiero agradecer a la OCDE y a Catalina, a quien ahora voy a presentar, pues primero que estén aquí con todos nosotros, pero también quiero agradecer de verdad en nombre del equipo directivo de esta consejería la decisión que ha tomado de implementar en el ciclo 2024, pues el estudio, de abordar el estudio de las lenguas extranjeras, la evaluación de las lenguas extranjeras, bien es verdad que como componente optativo dentro de esa evaluación. Yo estoy segura que después de ese año va a marcar un antes y un después en la implementación de esas políticas de mejora. Tenemos la suerte y la gran satisfacción de contar pues, con una protagonista principal de la OCDE que está llevando a cabo, es la directora y está llevando a cabo el diseño y el desarrollo de esta evaluación que previsiblemente se pondrá en marcha en dicho año, en el 2024. Así es que, como decía antes, una ponente de reconocido prestigio en este ámbito. Te lo agradecemos mucho. Agradecemos mucho tu presencia. Catalina Kovacevic, ¿no? Se unió a la OCDE en el año 2016 como analista de políticas para respaldar la implementación de la iniciativa PISA. Actualmente también está trabajando en el desarrollo de la evaluación de idiomas extranjeros para lo que acabamos de comentar, para implementarlo en PISA 2024. También está apoyando el diseño y la implantación de PISA con los componentes y las competencias que tiene actualmente establecidos también. Antes de unirse a la OCDE, trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista en educación. También trabajó para la Unidad de Evaluación del Ministerio de Educación de Chile y para MIDE-UC, un instituto chileno especializado en evaluaciones educativas a gran escala.
donde participó en el diseño y la implementación de evaluaciones nacionales y regionales. Catalina, además, tiene un máster en Psicología Social de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y habla inglés, español y francés. Así que, una vez que he presentado a nuestra ponente, cuando quieras, todo tuyo. ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias por haberme invitado hoy día. Para nosotros en general es muy emocionante poder hablar con profesores porque ustedes son uno de nuestros públicos objetivos, pero no sé si tengamos tanto contacto con ustedes. Así que estoy muy contenta de estar acá hoy día. Bueno, como ya les contaron, mi nombre es Catalina. Yo trabajo para la OCDE específicamente en el programa PISA y estoy a cargo del desarrollo de la propuesta para la evaluación de lengua extranjera que vamos a incorporar por primera vez en 2024. Yo voy a partir contándoles un poco de PISA. Yo sé que ustedes son profesores y me dijeron que ya están bastante al tanto de PISA, pero quisiera reforzar y repasar algunas de las cosas que PISA hace, porque este es un estudio que no va a ser un estudio independiente, no es un estudio cualquiera de evaluación de lengua extranjera, sino que se enmarca dentro de lo que es PISA. Entonces, para nosotros es muy importante tener claros cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra metodología y de qué manera implementamos el estudio. Entonces, PISA es la evaluación más grande de resultados educativos. Ahí no se alcanza a ver bien, pero dice 80 países. Tenemos aproximadamente 80 países en el ciclo de 2018. Es algo que se implementa cada 3 años desde el año 2000 y es un esfuerzo colaborativo entre los países participantes. Entonces, cada 3 años tenemos más de 500.000 estudiantes que representan a más de 30 millones de estudiantes de 15 años de alrededor de 80 países y economías. Rinden una prueba en ordenador de una duración de alrededor de 2 horas que evalúa la capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos de lectura, matemáticas y ciencia de forma creativa en distintos contextos de la vida real. Acá hay varios elementos esenciales de lo que es PISA. Primero, nosotros evaluamos estudiantes de 15 años. Eso significa que también en nuestra evaluación de lengua extranjera nos vamos a enfocar en los estudiantes de 15 años y no en los que tengan otra edad. El número de países varía, que se los voy a describir más adelante. En cada ciclo tenemos un número distinto de países. Entonces 80 es la cantidad de países y economías que participó en el año 2018, pero nosotros esperamos que para 2024 vamos a tener bastantes más. Y también es esencial para nosotros que nosotros no somos una prueba basada en el currículum, sino que lo que queremos es evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en contextos de la vida real, en lo que llamamos resolución de problemas. Yo creo que en el caso de lengua extranjera esto no es tan innovador porque generalmente uno evalúa la lengua extranjera en su uso, en su aplicación, aunque también hay enfoques en que uno podría tener una evaluación de algo más teórico, por ejemplo de la gramática como un elemento puro en sí mismo. Ese no sería el enfoque que usaríamos en PISA, siempre sería cómo usan los estudiantes la lengua extranjera en un contexto lo más parecido posible a la vida real. Además de rendir una prueba, los estudiantes responden preguntas sobre sus colegios, su contexto personal y sus actitudes frente al aprendizaje. Y no solamente los estudiantes responden cuestionarios, también tenemos un cuestionario para padres, para directores, para profesores y para autoridades políticas, que nos dan información sobre las políticas y prácticas en las escuelas, los recursos y factores institucionales que pueden explicar diferencias en el rendimiento académico. Entonces, parte de la gracia, digamos, de PISA es que podemos describir estos factores y podemos ver de qué manera se asocian con el rendimiento. Entonces, no es solamente decir esto es lo que los estudiantes saben, también podemos asociarlo con distintos factores como las actitudes de los estudiantes, la inversión que se hace en las escuelas, la formación docente, etc. Esto describe un poco cómo ha ido evolucionando PISA. Nosotros partimos el año 2000 y nos hemos ido adaptando a los tiempos. No es que estemos haciendo exactamente lo mismo que empezamos a hacer el 2000, aunque también tenemos que mantener al menos algunos ítems en común para poder hacer la comparación con ciclos anteriores. Entonces, cuando empezamos el año 2000, esta era una prueba en papel. Eso significa PBA, Paper Based Assessment. Hoy día somos una prueba en computador. Esto significa que la gran mayoría de los países lo hacen en computador, pero tenemos espacio para excepciones. Para países que no están hoy en condiciones de hacer una implementación a nivel nacional en computador, hay una opción en papel. Y vamos a mantener esta opción en papel porque PISA quiere seguir creciendo.
Y los potenciales países nuevos que tenemos son países de ingresos medios o medios bajos y en su mayoría no pueden partir haciendo una implementación en computador. Entonces es importante para nosotros saber que esto sigue existiendo. Sin embargo, la evaluación de lengua extranjera va a ser solamente en computador, no vamos a tener dos versiones paralelas. Otro elemento importante es que aunque nosotros evaluamos siempre matemáticas, lectura y ciencia, nos enfocamos en uno de estos dominios en cada ciclo. Entonces ahí pueden ver que Reading fue el main domain el año 2000, 2009, 2018. Matemáticas fue el main domain en el 2003, 2012, 2021 y ciencia fue el main domain en el 2006, 2015 y lo va a ser también en 2024. Eso significa que la prueba es más larga, que podemos dar información a nivel de subescalas y que el cuestionario del estudiante se enfoca mucho más en ese dominio. Entonces, por ejemplo, en 2015, que fue el año de ciencia, la mayoría de las preguntas del cuestionario del estudiante tenían que ver con ciencia, sus actitudes hacia ciencia. Y damos información mucho más específica sobre ese dominio. Pero damos también información sobre los otros dominios en todos los ciclos. La cantidad de participantes también ha ido aumentando desde que comenzamos. El primer ciclo tenía solamente 32 países y economías. Para el ciclo de 2018 tenemos 80 y esperamos en el futuro próximo tener 100 o incluso más participantes. Estamos hoy en el momento en que se inscriben los países para 2021. La inscripción es automática para los países OCDE, que son 36 países. Eso quiere decir que todos los otros países no son países OCDE y que en cada ciclo toman la decisión de participar o no participar. Entonces no tenemos todavía el número final para 2021, pero tenemos al menos 6 países nuevos, así que deberían ser más que los 80 que ya tuvimos en 2018, y por eso es que estimamos que con este nivel de crecimiento deberíamos tener más bien cerca de 100 países participantes para 2024. Y otra cosa importante es que nosotros tenemos 2 versiones oficiales de las pruebas, que son en inglés y francés, pero cada país tiene que aplicar en las lenguas de instrucción que ellos tienen. Eso significa que tenemos muchos idiomas y tenemos muchas versiones de un mismo idioma. Y ahí dice que tenemos más de 140 versiones de idiomas. Tenemos, por ejemplo, 22 versiones en inglés, 10 versiones en ruso y español, 6 versiones en árabe, francés y alemán, 4 versiones de chino, etc. Entonces se pueden imaginar que el despliegue que tenemos que hacer para la traducción y adaptación es gigantesco. Y es algo que me alegra mucho estando a cargo de la evaluación de lengua extranjera, que esperamos no tener que hacer esto entonces al menos para las pruebas, porque simplifica bastante la implementación. Aquí les quiero contar muy brevemente sobre el marco de evaluación de ciencia. No quiero que vayamos en detalle a leer lo que sale ahí, es solo para que se hagan una idea del tipo de cosa que nosotros miramos, porque el enfoque que tuvimos en ciencia, en lectura y matemáticas, debería ser un enfoque similar al que vamos a tener para lengua extranjera. Nosotros lo que siempre hacemos es definir primero lo que es para nosotros o reading, o mathematical, o scientific literacy. Y aquí tenemos la definición de lo que sería scientific literacy, que es la habilidad, lo voy a leer en inglés porque la traducción online no me funciona, to engage with science-related issues and with the ideas of science as a reflective citizen. Y definimos a scientifically literate person as someone willing to engage in reasoned discourse about science and technology. Entonces ustedes pueden ver ahí lo que les mencionaba anteriormente. Esto no tiene que ver con saber de ciencia. Nosotros no esperamos que el niño recite cosas, queremos que lo pueda aplicar, queremos que pueda ver el mundo de manera científica, queremos que pueda emitir juicios científicos. Y miramos distintos tipos de cosas en las pruebas que están definidos en nuestro marco de evaluación. El primer elemento son las competencias, que son esas 3 que están ahí, que tiene que ver con la capacidad del estudiante para poder explicar fenómenos científicamente, para poder evaluar y diseñar investigación científica y para poder interpretar data y evidencia de manera científica. Y para poder hacer eso, hemos definido que se requieren una serie de conocimientos, que lo hemos dividido en conocimiento de contenido, conocimientos de procedimientos metodológicos que se ocupan en ciencia y además conocimiento epistémico de las ideas, de las razones que usan los científicos para justificar sus argumentos. Y de manera complementaria, además evaluamos las actitudes de los estudiantes y las hemos dividido en las actitudes hacia la ciencia y en actitudes científicas propiamente tal. Y evaluamos distintos tipos de contextos. Entonces los dividimos entre contextos personales, locales y globales y además current e históricos. Y esto es lo que nosotros consideramos un marco de evaluación, lo que decimos que tiene que estar incorporado a nuestra prueba de ciencias.
Acá les puse unos ejemplos. Este ejemplo tiene un look un poco antiguo porque es nuestra aplicación en papel, entonces efectivamente debe ser un ítem bastante antiguo. Puede incluso que sea de los primeros ítems que teníamos. En general lo que hacemos en PISA es que tenemos un estímulo y después varias preguntas sobre ese mismo estímulo, básicamente para ahorrar tiempo y que los estudiantes no inviertan tanto tiempo en leer un estímulo. Entonces el estímulo acá dice ejercicio físico, el ejercicio físico regular pero moderado es bueno para nuestra salud. Y acá hay dos ejemplos de ítems, uno es un ítem cerrado y el otro es un ítem abierto. No incorporé aquí el grado de dificultad de los ítems, pero nosotros tenemos distintos grados de dificultad. Acá tenemos otro ejemplo. Lo que se muestra aquí son los niveles de, no sé cómo se traduciría, estrés, presión en la corteza de la Tierra, y luego se le pide al estudiante que identifique en qué zonas sería más probable que se produzca un terremoto. Tiene que ordenar las 4 zonas de la más probable a la menos probable. Y aquí les incorporé además algunos ejemplos de la aplicación en computador, porque una de las preguntas que recibimos bastante seguido es qué diferencias hay entre la aplicación en papel y la aplicación en computador. Entonces la respuesta es que para algunos ítems en realidad no hay ninguna diferencia, tiene simplemente que ver con que está en el computador, y este es un ejemplo en que no hay mayor diferencia. Este podría ser papel, podría ser computador, y la experiencia de evaluación no cambia demasiado, porque básicamente el estudiante tiene que escoger una de las alternativas, pero es más o menos lo mismo que uno hace si lo hace en papel. Esto da más información sobre el nivel de dificultad del ítem. Y aquí esto también sería bastante similar a lo que uno podría hacer en papel, porque el estudiante tiene que seleccionar una alternativa acá que sería más o menos, y aquí la alternativa también es más o menos. Entonces no es algo que sea como una experiencia demasiado distinta, aunque es más digital. Y este ítem de aquí sí requiere un poco más de conocimientos como computacionales, podríamos llamarlo, porque tiene un simulador. Entonces se le pide al estudiante que calcule algunas cosas usando el simulador y basado en la información que se le dio ahí. Este ítem no me voy a detener mucho en él, pero si tienen tiempo después, les recomiendo que lo revisen, porque es un súper interesante ejemplo de cuando nos preguntan, por ejemplo, si es fácil copiar en PISA, o qué pasa si los alumnos se dicen las preguntas. Bueno, yo creo que aunque un alumno le dijera a otro la pregunta, este no es un ítem en el que sea fácil ni copiar ni darse la respuesta, porque de verdad implica haber entendido lo que se está planteando ahí, entender cómo funciona el simulador, aplicar conocimiento, hacer un razonamiento y llegar a una conclusión. Es un proceso cognitivo bastante elaborado y que requiere bastantes pasos. Entonces ahí el estudiante va jugando con esto, tiene que decir si la persona está tomando agua o no, y luego corre el simulador y a partir de los datos tiene que presentar sus conclusiones. Y esto se los muestro aquí también para que tengan una idea del tipo de cosas que podríamos hacer en una evaluación de lengua extranjera, de cómo funciona nuestra plataforma, de los límites o de las posibilidades que tenemos con respecto a los ítems que están ahí. En PISA tenemos 3 tipos de información que entregamos a los países. El primero tiene que ver con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El segundo tiene que ver con indicadores que tienen que ver con los cuestionarios, con la información de contexto. Y el tercero, que yo creo que quizás es más importante a nivel nacional que a nivel internacional, son los indicadores de tendencia. Entonces los países tienen información que les permiten ver si ha habido progreso o no, y ellos pueden luego analizar qué políticas han incorporado en este tiempo que permiten explicar por qué han habido esos progresos o por qué no han habido progreso, qué políticas han sido exitosas, qué políticas no han sido exitosas. Este es un ejemplo de los resultados cuando los ponemos en un ranking y están manifestados como puntaje. Yo creo que esto es lo que la gente en general asocia con PISA, que es puntaje puesto en un ranking. Estos resultados son de Ciencia 2015, pero esta es probablemente la información que es más relevante a nivel pedagógico, que es la distribución de los estudiantes por nivel de desempeño. Entonces nosotros tenemos 6 niveles de desempeño, del nivel 1 al nivel 6, donde el nivel 1 es el más bajo, y en los últimos años hemos estado desglosando el nivel 1 para poder dar información más detallada de lo que pasa con los estudiantes de los niveles más bajos de desempeño. Entonces tenemos nivel 1A y 1B,
en la mayoría de los dominios y queremos llegar al nivel 1C en los 3 dominios pronto. Entonces, esas barras representan el porcentaje de estudiantes que se encuentran en cada nivel de desempeño, y lo que es relevante es que nosotros hemos definido el nivel 2 como el nivel mínimo de competencia que un estudiante requeriría para poder funcionar como ciudadano en el mundo. Después, este es solamente un ejemplo del tipo de información que hacemos, o sea, el tipo de análisis que hacemos con la información de contexto, y es el tipo de análisis que podríamos hacer también con la evaluación de lengua extranjera. Acá lo que miramos es la diferencia en rendimiento entre los alumnos que son inmigrantes y los que no son inmigrantes, y a los estudiantes inmigrantes los dividimos entre primera y segunda generación. Entonces, ustedes pueden ver que en general ser inmigrante no es exactamente lo mismo que no serlo, pero los patrones son bastante distintos. Entonces ven países como Singapur, donde los inmigrantes les va mejor. Uno pensaría, bueno, probablemente eso tiene que ver entonces con el perfil de inmigrantes, que es lo mismo que pasa en Qatar. Probablemente son inmigrantes súper calificados, bastante adinerados. En otros países la situación es un poco distinta, y es muy interesante ver también cómo progresa la diferencia entre la primera y la segunda generación, cómo hay países que en el fondo son más amigables para los estudiantes inmigrantes y hay otros que no. Este es otro tipo de análisis que hacemos mucho en PISA, y es que tratamos de ver hasta qué punto el nivel social influye en los resultados de aprendizaje y qué países tienen una distribución que sea más equitativa de las oportunidades de aprendizaje comparados con los que no. Entonces, tenemos acá a la izquierda los países que son más inequitativos, los países de la derecha son más equitativos, los países de arriba son los que tienen mejores resultados y los de abajo los que tienen peores resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos México. México sería un país donde la distribución de oportunidades de aprendizaje es más o menos equitativa, pero les va bastante mal. En cambio, tenemos Macao, China, un país donde la distribución de aprendizaje es bastante equitativa y además tiene muy buenos resultados. Después tenemos a Chile, me voy a poner como ejemplo, donde es inequitativo y además nos va mal. Y tenemos a Chinese Taipei, donde les va bastante bien, pero es inequitativo. Entonces tenemos distintas combinaciones y obviamente el ideal sería encontrarse en el cuadrado verde, pero no todos los países estamos ahí. Y este es un gráfico que nos gusta mucho mostrar porque muestra cómo la pobreza no necesariamente determina el destino, y esto tiene que ver con el país donde uno está estudiando. Hay países donde es mucho más determinante ser pobre y hay otros países donde es menos determinante. Y acá ustedes pueden comparar cómo ser rico en algunos países es equivalente a ser pobre en otros países de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Y cómo hay países donde la diferencia entre el decil más pobre y el decil más rico es bastante menor y otros países donde esta diferencia es bastante mayor. Y de nuevo, este es el tipo de análisis que uno podría hacer específicamente con los resultados de la evaluación en lengua extranjera. Esto, que me imagino lo han visto muchísimas veces, tendemos a mirar las diferencias de género. Aquí están los resultados agregados, no estamos diferenciando por país, pero en términos generales, a las niñas les va mejor en lenguaje, a los niños les va mejor en matemáticas, en algunos países, no en todos, y en muy poquitos les va mejor en ciencias, pero de nuevo, esto no es en todos y no es siempre así. Y este gráfico, no sé si lo han visto antes, pero también es uno de los gráficos que tendemos a mostrar mucho, porque lo que se está mostrando acá es el gasto medio por estudiante entre los 6 y hasta los 15 años, y lo que muestra el gráfico es cómo a medida que tú inviertes más plata, los resultados son mejores hasta un cierto punto, y ese punto son los $50.000. Entonces, si el país no invierte $50.000 por estudiante, lo más probable es que no tenga los resultados óptimos, pero a partir de esa cantidad ya no tiene que ver con invertir más plata. Pueden meter y meter y meter plata y no les asegura que tengan necesariamente mejores resultados de aprendizaje. Acá también siempre vamos a encontrar excepciones. Vietnam es una excepción de un país que invierte bastante menos y sin embargo les va bastante bien. Y Shanghái, China, es ejemplo de un país que invierte en el límite y les va sumamente bien. Pero podemos mirar los países más hacia la derecha, que invierten mucho más plata, o sea, mucho más, si ustedes se fijan en las cantidades que están indicadas ahí abajo, y no necesariamente eso asegura un mejor rendimiento de los estudiantes. Entonces el mensaje básicamente es para los países que están en este cuadrante acá abajo, que necesitan poder invertir más. Pero para los que ya pasaron ese límite, la pregunta no es cuánta más plata tenemos que invertir, la pregunta es cómo tenemos que distribuir nuestros recursos de una manera más efectiva. Y este es un ejemplo de actitudes. Acá
seleccionamos algunos países asiáticos y sus actitudes hacia matemáticas. Cuánto en el fondo se preocupan, qué tan tensos se ponen, y hemos escogido los países asiáticos porque son países que en general les va bastante bien, y lo que hemos visto muchas veces es que los países de alto rendimiento asiático, eso no va de la mano con que los estudiantes se sientan felices ni relajados al estudiar matemáticas. De hecho, puede ser más bien al revés en algunos casos. Acá mostramos el tipo de impactos que ha tenido PISA en las políticas públicas en distintas partes del mundo. Y también es importante para nosotros enfatizar que nuestras bases de datos están disponibles para todo el que las quiera usar y están ahí especificadas por año. Y es algo que nosotros incentivamos. Por favor, aprovechenlas a nivel nacional, a nivel de estudiantes de posgrado. Ojalá las puedan poner a disposición y compartirlas a través de sus redes sociales. Entonces, ese es el trasfondo general de lo que es PISA. Y ahora les voy a contar específicamente de la propuesta para la evaluación optativa de lengua extranjera en PISA 2024. Para nosotros es sumamente emocionante por fin haber llegado a un acuerdo sobre esta evaluación, porque es algo que venía mencionándose hace muchos años. Cada vez que le preguntábamos a los países qué temas nuevos creen que deberíamos incorporar en PISA, siempre salía mencionado al menos una vez lengua extranjera, pero nunca nos habíamos podido poner de acuerdo antes sobre una propuesta sobre cómo teníamos que abordar esto. Y como nosotros funcionamos en ciclos y necesitamos mucha antelación para preparar un ciclo. Entonces las decisiones para el ciclo 2024 se están tomando este año. Entonces si no lográbamos llegar a un acuerdo entre el año pasado y este año, esto no iba a ser posible hasta 2027, para que se imaginen cómo funcionamos. Y si esto fuera posible solamente en 2027, los resultados estarían disponibles recién en 2029. O sea, de verdad estamos felices de haber llegado a un acuerdo ahora y que lo vamos a poder evaluar en 2024. ¿Por qué para los países es importante? Me imagino que aquí no es algo que necesite enfatizar con este tipo de público, pero por los muchos beneficios que tienen, interculturales y democráticos para la ciudadanía, beneficios cognitivos, beneficios económicos a nivel del estudiante y además a nivel de los países. Y nosotros sabemos que los sistemas educativos están conscientes de esto y es algo que uno puede ver. Uno puede ver que en los últimos años ha habido un incremento en los esfuerzos de los países hacia la enseñanza de lengua extranjera. Acá tenemos algunos ejemplos. En 1998, Corea introduce el inglés en el nivel primario, antes estaba solo a nivel secundario. En 2002, Japón introduce el programa Japanese with English Abilities para promover el desarrollo económico. El año 2003, Chile lanza su programa Inglés Abre Puertas para reforzar el aprendizaje de las lenguas extranjeras, específicamente del inglés en este caso. En el 2011, Suecia sitúa el inglés como una de las 3 asignaturas principales en la escuela, junto con matemáticas y lengua sueca, me imagino. Y este ejemplo también lo quisimos poner porque en 2017 Irlanda lanza Languages Connect para promover la enseñanza de las competencias en lenguas extranjeras, y este es un ejemplo de un país donde lo que se está fomentando no es específicamente la enseñanza del inglés, sino de lenguas que no son inglés. Esto se refleja en los currículum. Aquí escogimos una cita al azar. Es indispensable que el niño del siglo XXI esté equipado con las competencias necesarias para funcionar en un entorno global. Una de estas competencias es la capacidad de comunicarse en más de una lengua. Tenemos acá también una imagen que muestra cómo se ha ido adelantando la edad en que se empieza a enseñar la lengua extranjera en algunos países europeos. Entonces, si ustedes se fijan en lo rojo, por ejemplo, que significa que parten cuando tienen 10 años o más, prácticamente desaparece el rojo en 2016. O sea, hay una clara tendencia en los países europeos hacia empezar a enseñar la lengua extranjera antes, más temprano. Y en estos momentos no existe ninguna evaluación internacional de lengua extranjera a nivel escolar. Históricamente sí la ha habido. La IEA muy precursoramente lo incorporó en el Six Subject Survey. Entonces, entre 1970 y 1971 se evaluó inglés y francés como lengua extranjera. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer sus conclusiones, pero yo creo que serían bastante similares a las conclusiones que vamos a encontrar hoy. Es sumamente interesante. La IEA trató de renovar esto. En 1995 lo diseñó en 3 fases y solamente pudo llegar hasta la primera fase, que tiene que ver con describir perfiles nacionales en educación lingüística, pero no pudo implementar la fase de evaluación. Y tenemos luego a Surveylang, que me imagino que ustedes todos lo conocen, que se implementó en el 2011 para los países de la Unión Europea y que evalúa 5 lenguas.
y en cada país se evaluaron 2, la primera lengua extranjera y la segunda lengua extranjera, de un total de 5 lenguas europeas. Pero como les comenté, hoy no existe ninguno de estos estudios, entonces nosotros creemos que PISA está en un muy buen lugar para poder llenar este nicho. Entonces, tal como lo estamos planteando, para nosotros sería una opción. Esto quiere decir que no es obligatorio. La regularidad con lo que lo queremos ofrecer es cada 2 ciclos, y para nosotros esto es muy importante porque sabemos que para los países el análisis de tendencias es fundamental. No es que lo vamos a evaluar una vez y luego nunca más, porque ustedes lo que quieren es saber, bueno, qué ha ido pasando, ha ido mejorando, se ha mantenido, ha ido empeorando, y cada 2 ciclos significa cada 6 años. Entonces, actualmente hay una opción que se llama Financial Literacy, que España la toma siempre. Lo que vamos a hacer es irlo intercalando. Entonces, en un ciclo ofrecemos Financial Literacy, que el país que quiere lo toma, el que no quiere no. Al ciclo siguiente ofrecemos lengua extranjera. De nuevo, el país que quiere lo toma, el país que no quiere no. Tomarlo una vez no implica un compromiso de tomarlo de nuevo, pero lo más probable es que los países que lo tomen una primera vez van a querer ir haciendo seguimiento luego al tema. Y para nosotros es sumamente importante que esté integrado en PISA, porque una de las preguntas que nos han hecho mucho es ¿por qué este no es otro estudio? ¿Por qué la OCDE no implementa un estudio específicamente en evaluación de lengua extranjera? Y para nosotros hay varios motivos. El primero tiene que ver con la sinergia en la colecta de datos, que poniéndolo de manera poco sutil significa es más barato. Nosotros tenemos implementado un sistema, los países tienen implementado todo un centro nacional a cargo de implementarlo, van a ir a los colegios, ya hicieron el muestreo, simplemente agregar una prueba más tiene un costo bastante menor en términos de esfuerzo, en términos de plata. Lo otro tiene que ver con el uso de datos contextuales sobre factores institucionales, escolares y propios al alumno, las cosas que les mostraba en los gráficos anteriores. Nosotros ya vamos a haber recogido mucha información del sistema escolar, del background del alumno, vamos a tener información de su nivel socioeconómico. Tenemos muchísima información que podemos cruzar, no necesitamos recogerla de nuevo. Y el tercer elemento es que podemos, si decidimos hacerlo, hacer correlaciones con las otras competencias cognitivas. Podríamos ver de qué manera se correlaciona reading en la lengua de instrucción con reading en lengua extranjera, por ejemplo. Y creemos que también esto podría entregar resultados sumamente relevantes para los países. Y esto sería lo que los países obtendrían al participar en esta evaluación. Tendrían una comparación internacional, que serían resultados comparables a nivel internacional, donde además esperamos que sean comparables con las escalas PISA. Esto no quiere decir que vayan a estar en las mismas escalas, pero sí podríamos correlacionar con los resultados PISA. Entregaríamos resultados por niveles de competencia que van a estar basados en el Common European Framework. Y para nosotros esto es sumamente innovador. PISA generalmente diseña sus propios frameworks y tenemos nuestros propios niveles de desempeño, del 1 al 6. Pero creímos que en este caso para los países es mucho más relevante ocupar unos niveles con los que estén más familiarizados. Muchísimos de los currículum ya están basados en estos niveles y creemos que es más potente decir, por ejemplo, el 30% de sus estudiantes se encuentran en un nivel A2, que decir el 30% de sus estudiantes están en un nivel 4 de PISA, que no es muy claro qué es lo que significa. Y este ya fue un acuerdo tomado por el PGB, entonces es algo que sí vamos a incorporar. Vamos a utilizar el Common European Framework of Reference. Y además vamos a ofrecer datos sobre tendencias. Si los países participan más de una vez, pueden ver si han ido mejorando o no. Y pueden asociar esto con las políticas que hayan implementado. Algo que nos han dicho bastante los países es que a diferencia de las otras pruebas PISA, quizás aquí el ranking no sea tan relevante. Que a nivel país lo que uno quiere es ver, en el fondo es comparar con sus metas nacionales. Si su meta curricular, por ejemplo, es un B2, tú quieres ver si tus estudiantes llegaron a un B2 y no te importa si Suecia llegó a un C1, porque no es algo a lo que tú estuvieras aspirando. Entonces nos pidieron también mucho énfasis en esta descripción de niveles, en porcentajes de estudiantes que se encuentran en cada nivel. Permitiría hacer bastantes diagnósticos nacionales, puntos fuertes y débiles en el dominio de las lenguas extranjeras, diferencias de rendimiento y variaciones a nivel del sistema escolar, por ejemplo, entre escuelas rurales o urbanas o otras diferencias que el país quiera hacer, y relaciones entre competencias lingüísticas, contexto de aprendizaje y exposición a las lenguas extranjeras. Y el tercer elemento sería lecciones de políticas y prácticas. Entonces, este estudio nos permitiría identificar las mejores prácticas a nivel mundial, a nivel de pedagogía y del uso de recursos para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Podría ayudar a contribuir a guiar las decisiones de política y podría ayudar a mejorar e informar sobre la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. En el fondo, ver los sistemas que son más exitosos, qué es lo que tienen en común, qué es lo que parecen estar haciendo que funcione.
les hemos preguntado a los países qué tipo de preguntas esperan que este estudio responda, y este es el tipo de cosas que nos han dicho. Nosotros estamos recién en la fase de planeación, entonces no hemos terminado para nada de definir esto, pero es para que tengan una idea del tipo de preguntas que los países esperan que se respondan. Entonces, sobre niveles de competencia, bueno, quieren obtener más pruebas sobre el nivel real en las lenguas extranjeras. Quieren comparar las competencias de los estudiantes entre países y quieren comparar las competencias en lenguas extranjeras con las competencias generales y con sus propios currículum. Sobre enseñanza, quisieran entender y mejorar la formación inicial y continua de los profesores, aprender más sobre prácticas educativas y encontrar las más adecuadas para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Sobre el estudiante, quisieran entender mejor qué antecedentes y qué contexto está asociado con el aprendizaje de la lengua extranjera, tener más información sobre el efecto de la motivación de los alumnos y cómo se puede mejorar el entorno lingüístico dentro y fuera de las escuelas gracias a las tecnologías de información y de la comunicación. Y con respecto al currículum, que evidentemente es una gran preocupación de los países también, es entender y mejorar el currículum, sobre todo en lo que respecta a la edad ideal para empezar a aprender una lengua extranjera, también la cantidad de horas necesarias para aprender una lengua extranjera, y este último punto, que me imagino que es el que a ustedes les va a parecer más interesante, es tener más argumentos para introducir más programas bilingües y de CLIL. Algo que tenemos que definir para este estudio es qué vamos a entender por lengua extranjera. De nuevo, no hemos terminado de definir esto, todavía no desarrollamos nuestro marco de evaluación, pero es importante para nosotros esta definición para entender qué países podrían participar y qué países quizás preferirían no participar. Entonces, tal como estamos definiendo lengua extranjera hasta ahora, es la que no es hablada en el entorno inmediato del estudiante, aunque los medios de comunicación podrían ofrecer oportunidades para practicar las competencias receptivas sobre todo, y que generalmente no tiene una relación directa con el entorno social o personal del individuo. Entonces, en términos generales, nos estamos imaginando que esta evaluación sería apropiada para evaluar una lengua, que no es la lengua materna de los alumnos evaluados y que tampoco es su lengua de escolarización. Ahora, esto parece evidente y fácil, no es ni evidente ni fácil porque en los más de 80 países que tenemos infinitas combinaciones de lenguas de instrucción, cantidad de lenguas de instrucción en un mismo país. Puede ser que la instrucción de reading sea en un idioma y que la de matemáticas sea en otra, entonces no es tan fácil de definir como uno podría pensar. Tenemos la situación de los países multilingües, pero por eso es que hemos tratado de llevar una definición general, entendiendo que evidentemente podrían haber excepciones. Por ejemplo, Luxemburgo es un país que está interesado, nos dijeron nos encantaría evaluar francés. Francés es, creo que técnicamente, su tercera lengua, que ya no tengo claro si la definen como extranjera o no, pero es porque ellos enseñan en 3 lenguas dentro del entorno escolar. Entonces siempre va a haber excepciones para estas definiciones. Y esta es otra de las preguntas tal vez más relevantes, y es ¿qué lenguas vamos a evaluar? Y es importante para la respuesta que nosotros vamos a tomar algunas decisiones para el primer ciclo, que no significa que van a ser las decisiones que sean implementadas para siempre. Entonces, para el primer ciclo, queremos cubrir la primera lengua extranjera de cada país participante y hacemos este énfasis porque esto no es lo que hizo Servilan. Servilan evaluaba las 2 primeras lenguas extranjeras en cada país y nosotros queremos poder centrarnos mucho más en los análisis en solamente la primera lengua extranjera. Entonces es una lengua por país y lo que vamos a pedir es que tengamos al menos 5 países que estén interesados en una lengua para que desarrollemos ese instrumento. Y esto tiene que ver con 2 cosas. Primero, con plata. Es más caro desarrollar otro instrumento, y también con el hecho que este es un estudio internacional. Entonces, si un país fuera el único país evaluado en una lengua, se pierden bastante de los elementos que uno espera encontrar en un estudio internacional, que es poder compararse con otros países y ver qué cosas funcionan en otros países. También porque la experiencia en Servilan nos dice que los países no quieren compararse con países que enseñan otra lengua extranjera. Si ustedes están enseñando inglés, no les interesa compararse con los países que están enseñando francés, porque la situación no es exactamente comparable. Y vamos a hacer una encuesta entre los países participantes para determinar las lenguas a incluir en el primer ciclo. O sea, básicamente los países van a escoger, van a decir, a mí me interesa, esta es mi primera lengua extranjera, en cuanto tengamos 5 países interesados en una lengua, esa lengua se incorpora en este primer ciclo. Y de lo que esperamos que ocurra, inglés va a estar incorporada de todas maneras. Es posible que se incorpore tal vez alguna otra, posiblemente francés, que es la que más común es como primera lengua en otros países. Y esto es una muestra de 14 países, no es una muestra representativa, pero es para mostrar cómo inglés es muy frecuentemente la primera lengua extranjera en los países que no son angloparlantes.
También hemos discutido bastante la situación de los países angloparlantes, porque para nosotros es importante poder ofrecerles evaluar una lengua extranjera también, pero en la gran mayoría no tienen una política que enfatice una lengua extranjera en particular. Lo que promueven es que se estudie alguna lengua extranjera, y esa lengua la escoge o el estudiante, o el Estado, o la escuela. Entonces, en la mayoría de los países angloparlantes están más o menos distribuidas entre 5 lenguas distintas y más o menos 20% cada una. Entonces, ellos o tendrían que estar dispuestos a pagar para desarrollar 5 instrumentos, o tendrían que decir, ya, vamos a evaluar solamente alemán, por ejemplo, pero dicen que no tienen ninguna justificación desde la política educativa para darle más preponderancia al alemán que a las otras lenguas, entonces políticamente es complejo. Entonces, lo más probable es que en este primer ciclo no podamos incorporar a los países angloparlantes, pero esto es algo que sí podríamos explorar para futuros ciclos. La otra pregunta que hemos recibido más es, ¿qué competencias? Estas son las 4 competencias que tradicionalmente se incorporan al evaluar lengua extranjera: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. Y nuestro sueño sería evaluar las 4, y es un sueño que estamos explorando, no hemos llegado a una conclusión. Ustedes podrían preguntarme por qué podríamos no poder evaluar las 4, es porque tenemos tiempo limitado, tenemos recursos limitados y tenemos bastantes restricciones logísticas también para poder encuadrarnos dentro de lo que es la evaluación PISA, que es una evaluación que es dentro de las escuelas, no es en centros de evaluación especializados como podrían ser las pruebas IELTS o pruebas similares. Y lo que sí hemos hecho es llegar a un acuerdo de cuál es el ranking de importancia que les queremos dar. Y es el que está ahí. Entonces, primero es lectura. De todas maneras, esto va a ser una prueba de lectura. Segundo es speaking. Estamos muy interesados en poder evaluar speaking, y los países es algo que nos han solicitado. Y está absolutamente alineado con el enfoque curricular que tienen la mayoría de los países. Al mismo tiempo sabemos que esto tiene muchos desafíos desde el punto de vista de la evaluación. De hecho, Servilang no lo incorporó, pero es algo que de verdad queremos hacer todos los esfuerzos para poder evaluarlo. Luego vendría listening y cuarto vendría writing. Entonces, de nuevo, en el mundo ideal evaluaríamos las 4. Es posible que en el primer ciclo no podamos evaluar las 4 y partamos, por ejemplo, con las primeras 2. Porque acá también hay consideraciones que no son solo técnicas ni logísticas, que también son políticas. Entonces nos han dicho, por ejemplo, ¿cuál sería el impacto de si ustedes por problemas logísticos deciden evaluar solo 3? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Que la escritura no es importante? Bueno, no es el mensaje que queremos dar, es que no teníamos tiempo, por ejemplo, no teníamos plata para evaluar 4. Entonces, es una decisión que hay que tomar muy cuidadosamente. Y acá están algunas de las restricciones o de las dificultades que sabemos que vamos a tener para evaluar estas distintas cosas. Básicamente, reading para nosotros no presenta ninguna dificultad. Nosotros ya tenemos una prueba de lectura desde el punto de vista de las plataformas, desde los análisis, desde cómo está armada la evaluación en la sala de clase. Evaluar reading no tiene ninguna dificultad, más allá de tener que elaborar los ítems. Y listening podría tener algunas dificultades extras, porque implica que tendríamos que incorporar audífonos en las salas, y esto significa incorporar audífonos en las muchísimas salas, en los muchísimos países que están participando, asegurar que los audífonos son de la misma calidad, asegurar que no hay nada en los elementos técnicos, en los audífonos, que pudieran impactar los resultados, pero es algo que creemos que también se puede hacer. Evaluar producción oral y escrita es un poco más desafiante, sobre todo la producción oral, y el enfoque que probablemente vamos a tener es que esto va a ser solamente producción oral, no va a ser interacción, y va a ser grabado. El enfoque PISA no tiene los recursos ni la logística para poder llevar hablantes nativos a hablar con los estudiantes. Entonces, lo que vamos a hacer probablemente es hacerles un estímulo y grabar. Y esto, que puede parecer no tan complicado en el contexto PISA, es bastante complicado, porque en PISA todos los estudiantes rinden la prueba al mismo tiempo y el orden es al azar. Entonces, mientras unos niños rinden, por ejemplo, matemática, otros están rindiendo lectura. Y no podemos exponernos a tener niños hablando mientras otros responden sus pruebas de matemática. Entonces, es algo que a nivel logístico vamos a tener que ver cómo enfrentamos. Y de nuevo tenemos que asegurarnos que la calidad de los audífonos sea exactamente la misma en todos los países, para que no se vean afectados los resultados de ninguna manera. Y luego tenemos que enfrentarnos al tema de la codificación. La codificación que se hace en PISA se hace a nivel de cada país. Cada centro nacional capacita
a sus codificadores y luego codifica. Aquí el perfil de los codificadores es un poco diferente porque necesitamos personas que, si por ejemplo la prueba es en inglés, hable muy bien inglés y además esté muy familiarizado con pautas que son un poco más complejas que las pautas que normalmente usamos en PISA. Entonces también estamos viendo, hay muchas maneras de solucionar esto, no es que sea un problema per se, es simplemente que tenemos que diseñar bien cómo lo vamos a hacer porque no es la manera en que PISA normalmente hace las cosas. Esta es otra pregunta muy relevante para el diseño del estudiante, es qué niveles vamos a evaluar. Y estos son los niveles que estamos pensando evaluar, del nivel A1 al C1, y queremos explorar la posibilidad de incluir un nivel pre-A1. Aquí no hay acuerdo absoluto, hay países que creen que esto no es necesario para nada, hay otros países que creen que es sumamente necesario. La conclusión entonces es que lo vamos a explorar un poco más. Acá, si ustedes se fijan, el nivel que dejamos afuera es el nivel C2. Lo dejamos afuera porque incorporar un nivel más es más caro, es más tiempo, es más plata. Y miramos qué evidencia tenemos de resultados pasados de los estudiantes, entonces nos fijamos, por ejemplo, en Survey-Lang. Survey-Lang llevaba solamente hasta B2, no evaluaba más allá, pero esto uno ya tiene una idea de la distribución de los estudiantes en los países europeos. Y pueden ver acá que los amarillos, que son los pre-A1, son bastantes. Entonces este sería un argumento para explorar qué está pasando ahí. Y los países que tienen bastantes estudiantes de nivel 2 son solamente en general los países nórdicos, donde uno podría pensar que hay un efecto techo del instrumento y nosotros lo que queremos asegurarnos es que no tengamos un efecto techo. O sea, queremos asegurarnos de haber descrito todo el rango de niveles de desempeño de los estudiantes participantes. Esta es otra posible fuente de información, es ver qué expectativas curriculares hay. Esto es una muestra de nuevo de países, no es representativa. Les preguntamos cuál es el nivel esperado de los estudiantes de 15 años de acuerdo al currículum. Estas fueron las respuestas. O sea, si ustedes ven aquí, nadie está apuntando a los 15 años a tener un nivel C2 en sus estudiantes. Y el que llegaría más cercano a eso es Noruega, que está postulando un nivel C1. Esto es una descripción de los instrumentos de PISA y se los pongo aquí porque básicamente nosotros nos tenemos que incorporar dentro de estos instrumentos. Entonces, los estudiantes toman una prueba de 2 horas, nosotros tenemos que entrar dentro de estas 2 horas con nuestra prueba de evaluación de lengua extranjera. Y no solamente con la evaluación de lengua extranjera, si queremos comparar los resultados con lectura, por ejemplo, esos mismos estudiantes tienen que haber tomado la prueba de PISA de lectura, o un porcentaje de esos mismos estudiantes tienen que haberlo tomado. Los test son una mezcla de preguntas de respuestas abiertas o selección múltiple. Eso es algo que vamos a mantener. Los estudiantes toman diferentes combinaciones de diferentes pruebas. Eso es también algo que vamos a mantener. PISA no entrega resultados a nivel individual y eso nos diferencia mucho de la mayoría de las pruebas que existen en el mercado para evaluación de lengua extranjera, que están diseñadas para certificar a nivel de individuo. Nosotros no entregaríamos resultados a nivel de individuo. Pero eso significa también que tenemos la posibilidad de distribuir muchos ítems entre muchos estudiantes, entonces podemos hacer una prueba más corta de lo que es necesario cuando ustedes hacen una prueba que sea para certificar. Acá también estoy describiendo los cuestionarios. Tenemos un cuestionario de estudiantes, de directores, de padres y de profesores, y nosotros lo que haríamos sería agregar ítems a estos cuestionarios. Entonces no tendríamos un cuestionario propio, sino que al mismo cuestionario de padres le agregaríamos un par de preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, sus actitudes frente a la importancia de la lengua extranjera, y así con los otros cuestionarios. Y estamos pensando crear un nuevo cuestionario que sería el cuestionario que nos da información a nivel nacional. Entonces en ese cuestionario recabaríamos toda la información sobre currículum, sobre formación docente, sobre certificación docente y también información de contexto, porque sabemos que el contexto acá es súper importante y nosotros queremos poder aislar el efecto de la escuela. Pero para eso necesitamos saber qué tan presente está el inglés o la lengua extranjera en el medio del estudiante. Por ejemplo, si las películas se traducen o se subtitulan, ¿cuántos turistas hay que hablen inglés u otra lengua extranjera? O otros elementos parecidos. También vamos a tomar en cuenta la proximidad que hay entre la lengua nativa y la lengua extranjera que se está estudiando, solamente para poder controlar por esos factores y luego poder enfocarnos a los factores que los sistemas escolares sí pueden cambiar, como el currículum, como la formación docente, etc. Vamos a hacer entonces un marco de evaluación, que esto es algo que hacemos siempre en PISA, que define básicamente qué es lo que vamos a evaluar. Entonces ahí vamos a definir las competencias y el nivel de rendimiento que van a ser evaluados en las pruebas y también los factores que pueden influenciar el aprendizaje y la enseñanza de la lengua extranjera. Eso es el marco de los cuestionarios.
Y este marco fue financiado por la Comisión Europea. Estamos muy agradecidos de su apoyo financiero, porque los países toman la decisión de participar en esta evaluación de lengua extranjera recién en 2021. Entonces, y se financia con los países que participan. Las pruebas normales PISA se financian con todos los países, porque son obligatorias. Esto no. Esto solamente se va a financiar con los países que participan. Y como no sabemos cuántos países son y nadie ha pagado nada todavía, básicamente no tenemos financiamiento para desarrollar la propuesta y gracias al apoyo de la Comisión Europea sí lo estamos pudiendo hacer. Estas son las secciones que va a tener nuestro marco de evaluación, no se los voy a leer en detalle, son las mismas secciones que tienen siempre los marcos de evaluación PISA. Entonces, primero definimos lo que sería Foreign Language Literacy, después definimos en detalle el marco de la prueba, luego el marco de los cuestionarios, luego definimos los instrumentos, cómo van a ser los instrumentos, y luego una sección en que vamos a describir cómo se hacen los análisis y el reporte de los resultados. Y como les comenté anteriormente, para el marco cognitivo vamos a usar el Common European Framework of Reference, que ya está ampliamente utilizado para los países, y es importante para nosotros que esto no es utilizado solamente por países europeos, también es ocupado, por ejemplo, en Latinoamérica, también es reconocido en algunos sectores del centro de Asia, porque a diferencia del estudio de la Unión Europea, este es un estudio internacional y tiene que ser apropiado no solo para países europeos, sino para los países de cualquier otra región del mundo que quieran participar. Esta es la información sobre los cuestionarios, que ya se los mencioné. Y esta es nuestra línea de tiempo, que como les dije antes, es todo muy a largo plazo, y si se saltan al último punto, 2026, recién ahí es cuando vamos a tener resultados. Entonces, esto es bastante a largo plazo, pero las decisiones que tomemos las tenemos que tomar este año. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos una licitación para el desarrollo de la implementación y la plataforma que ocupamos en PISA. La plataforma en PISA nos permite hacer lo que yo les mostré en esos ítems. Si yo, por ejemplo, quiero incorporar audio, eso lo tengo que saber ahora, porque esa licitación va a ser este año. Entonces, si no incorporé en esa licitación que yo quiero incorporar audio, bueno, no voy a tener audio el momento en que esté desarrollando mis instrumentos. Y pasa lo mismo con las otras decisiones técnicas. Tenemos que tomar las decisiones sobre el desarrollo de instrumentos ahora, sobre cuántos cuestionarios queremos ahora, porque ahora es cuando se está diseñando el estudio. Entonces, durante el 2019 vamos a estar desarrollando el marco de evaluación y preparándonos para el desarrollo de instrumentos. El desarrollo de los instrumentos es entre 2020 y 2021. Luego hay adaptación nacional el 2022, el Field Trial, la prueba de campo es 2023, el estudio definitivo es 2024. El 2025 se hacen los análisis de los datos y se lanzan los resultados generales de PISA, pero no se lanzan los resultados de las opciones como esta, y por fin llegamos a 2026, cuando vamos a poder lanzar nuestros resultados. Y lo que estamos pensando hasta ahora es que queremos hacer no solamente un informe, que es lo que siempre hacemos. PISA siempre elabora un informe y esperamos que ese informe alguien lo lea. Acá queremos hacer el informe, ¿sí? Pero nos han sugerido los países que hagamos un seminario internacional, y que este seminario ojalá se pudiera enfocar en las mejores prácticas en enseñanza y política de lengua extranjera. O sea, que nosotros ya sepamos cuáles son los países que aparentemente lo están haciendo mejor, podamos ver qué elementos comunes tienen, podemos invitar a esos países a presentar. Algunos países nos decían, miren, podríamos hacer algo así como Alcohólicos Anónimos, como que los países que nos va mal nos podríamos juntar y ver cómo podríamos mejorar. O sea, queremos hacer algo un poco más allá de lo que normalmente hacemos de solamente este informe, y queremos hacer algo que ojalá incorpore no solamente a los hacedores de política, pero también a los profesores y en el fondo a todos los que estén involucrados en esto. Ahora, eso va a pasar en 2026, sé que falta bastante, pero ese es nuestro objetivo final. Y también les quería contar que para hacer esto estamos haciéndolo de manera muy colaborativa con los países y con un grupo de expertos. Entonces, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos un workshop con expertos internacionales en la evaluación de lengua extranjera, con representantes de los países y con las personas que trabajan en PISA en la OCDE, para pensar y desarrollar más la propuesta de los instrumentos cognitivos, de las pruebas. Y luego vamos a hacer un workshop similar para el desarrollo del framework de los cuestionarios, porque queremos tener la mirada de los expertos que dicen, miren, estos son los factores que afectan, pero también la mirada de los países que nos dicen, esto es lo que nosotros queremos obtener del estudio, estas son las preguntas que nos interesan. Eso. Muchas gracias y espero que tengan preguntas.
Muchas gracias, Catalina, por esta ponencia que nos ha permitido ver el futuro de la evaluación de la competencia en materia de lenguas extranjeras. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que están mis compañeros por ahí con el micrófono. ¿Las vamos a juntar o respondo a medida que las hagan? ¿Voy respondiendo a medida que hagan las preguntas? No espero que se junten preguntas. Sí, me gustaría preguntar, quizá la mayor dificultad de la evaluación de la expresión oral, porque es muy complicado elaborar una guía de codificación precisa que elimine la subjetividad del corrector. Tradicionalmente yo creo que esto se ha intentado solventar a través de la doble corrección o el escalamiento de los resultados, pues para intentar eliminar el efecto de correctores demasiado estrictos o demasiado laxos. ¿Esto cómo habéis pensado cómo solventar esta dificultad? Sí, nosotros en PISA generalmente ya tenemos incorporado este porcentaje de doble corrección, no recuerdo exactamente, creo que puede ser un 20% de doble corrección, entonces eso se mantendría de todas maneras. Y lo que estamos haciendo más acá es buscar apoyo de instituciones que sean especializadas en este tema, específicamente en la evaluación de speaking, porque no es lo mismo hacer un diseño de preguntas abiertas en general que de speaking propiamente tal. Entonces, una opción que estamos analizando, pero no se ha tomado esta decisión aún, es que quizás sea mejor centralizar la corrección de speaking y que no sea algo que se haga en cada país, porque necesitamos asegurar que todas las personas hayan tenido exactamente la misma capacitación, exactamente la misma preparación y que se esté haciendo de la misma manera. Y eso es mucho más fácil de regular y de controlar si uno lo está haciendo en un solo lugar y no en diversos lugares del mundo. Lo otro que queremos explorar, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto, especialmente para writing, es hasta qué punto está avanzado el automatic scoring, porque los expertos nos han dicho que está súper avanzado y que es algo que de verdad funciona. Y una de las cosas que nosotros no queremos hacer en este estudio es innovar. Queremos hacer cosas que se hayan probado que funcionan, que todo el mundo sabe que funcionan y que no haya ningún riesgo de que no funcionen. Nosotros creemos que el valor agregado de esta prueba para PISA no es la mirada de PISA de cómo se evalúa la lengua extranjera, es usar algo que esté más o menos probado, que sabemos que funciona, que los países se puedan comparar, y nuestro valor agregado tiene mucho más que ver con los factores contextuales que nos pueden ayudar a explicar qué cosas funcionan, más que con ponernos demasiado creativos con el desarrollo de la prueba. Entonces, particularmente con el tipo de cosas que tú mencionas, queremos asegurarnos de ocupar cosas que sabemos que funcionan, que se haya probado que funcionan, y seguir exactamente la metodología que algún instituto especializado nos diga, mira, esto te juro que funciona. No queremos ponernos creativos. También quizás es importante destacar que nosotros no desarrollamos los instrumentos dentro de la OCDE. Siempre lo que hacemos es que lo externalizamos a instituciones especializadas, porque no es lo mismo saber hacer un framework de matemáticas que un framework de pensamiento creativo que uno de lengua extranjera. Entonces vamos a apoyarnos aquí en las personas que están especializadas en eso. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Bueno, como has estado comentando, PISA evalúa matemáticas, ciencias y lectura, ¿no? Comprensión lectora, y en principio pues entendemos que estas tres competencias tienen el mismo grado de dificultad para los diferentes alumnos, procedentes de los distintos países, ¿no? Bien es verdad que todos conocemos que hay factores que influyen en el rendimiento. Por eso, desde PISA, por ejemplo, desde la OCDE, desde los diseñadores de esta evaluación, pues habéis, por ejemplo, establecido el ISEC como un índice que puede, de alguna manera, ayudarnos a comprender que, una vez descontado el ISEC, cuál sería el efecto, ¿verdad?, que los centros educativos hacen sobre los alumnos, por ejemplo, que están en condiciones socioeconómicas y culturales pues, inferiores a otros, etc. En el caso de las lenguas extranjeras, pues yo creo que hay un aspecto que sería el parentesco de la lengua extranjera con la lengua vernácula de los alumnos. Así, por ejemplo, pues los alumnos españoles, entiendo que cuando van a aprender una lengua romance, como puede ser el francés, tienen menos grado de dificultad que cuando van a aprender el chino, el japonés o el inglés mismamente.
¿Habéis pensado en establecer algún tipo de índice, algún tipo de procedimiento tipo ISEC que pudiera ayudar también a comprender estas, digamos, diferencias que puede haber entre los alumnos? Es algo que estamos considerando integrar, pero no hemos decidido todavía de qué manera lo vamos a abordar, porque es de las cosas que más nos mencionan los países, el language proximity y la presencia de la lengua extranjera en los medios. Entonces me lo comentan incluso los países que les va muy bien. A mí me decía la gente de Suecia, me decía, yo sé que si a mis alumnos les va bien, eso no es solo mi efecto escolar, yo sé que tiene que ver con que inglés está en todas partes. Entonces eso es algo que nosotros necesitamos controlar y ese tipo de información la recogeríamos en este cuestionario nacional, en que preguntamos qué tan presente está esta lengua en el medio, para poder controlar por eso. Y la otra tiene que ver con language proximity. Entonces no hemos decidido aún cómo lo vamos a abordar, pero yo me imagino que vamos a agrupar a las lenguas por familia y vamos a controlar luego por eso. Ahora, más allá de controlar, bueno, uno tiene que trabajar con lo que tiene. Si estamos súper distantes, si no tanto, qué suerte que tienen, digamos. Pero sí, nosotros sabemos que los países quieren poder aislar, quieren poder saber cuánto es el efecto de la escuela en esto. ¿Y qué es lo que yo puedo cambiar? Porque uno no puede cambiar la distancia con su propia lengua. Es así, simplemente. Y en ese sentido quizá es un poco más injusto que otras disciplinas, que es algo que los países también nos han mencionado. Nos dicen, acá nosotros creemos que hay factores de contexto que pueden influir tal vez más de lo que influyen en matemáticas, por ejemplo. Y sí, es así. Y es algo que queremos tratar de considerar en los informes. Catalina, muchas gracias, directora. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar... ¿Hay una? Ah, vale. Si por favor, si acercamos el micrófono, así te oyen mejor todos. Gracias. Gracias. Dentro de las 4 destrezas, de las 4 habilidades previstas que se van a evaluar, me sorprende que no se haya mencionado el de la mediación y quisiera saber si se debe a la dificultad de evaluarlo o una cuestión económica, como has mencionado con algunas de las expuestas. Sí, es algo que hemos discutido bastante porque cuando empezamos a mirar el Common European Framework habíamos mirado la versión antigua y después nos dimos cuenta que había aparecido la mediación. Y es algo que le hemos preguntado a los expertos y la conclusión a la que llegamos es que para efectos de... podemos distinguir entre lo que quizás es teóricamente importante y lo que es más importante en la práctica. Entonces nosotros pensamos, si a nivel de hacedores de políticas tú le dices, mira, lo que pasa es que la mediación de tus alumnos está súper bien o súper mal, es un concepto que es difícil de medir y es muy difícil de comunicar, que es lo mismo que cuando uno empieza a hablar de competencias receptivas. Ya, ese es el lenguaje técnico que podríamos ocupar acá, pero no es el lenguaje que vamos a ocupar para ir a hablar con un ministro, que vamos a ocupar para hablar con la prensa. Nadie va a entender de qué estamos hablando. Si tú dices speaking, todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando estamos hablando de speaking. Entonces la decisión que se tomó es que la mediación es algo que es conceptualmente importante, es una innovación en cómo se está enfocando la lengua extranjera, pero no es algo que hoy esté decantado en la evaluación. Y como nosotros queremos ocupar cosas que hoy estén súper probadas en la evaluación y que sean fáciles de comunicar, por ahora no lo incorporaríamos. Eso no significa que tal vez en próximos ciclos sí se pueda incorporar, que haya alguna manera tal vez de manejar los datos, no la evaluación misma, sino el reporte para incorporarlo, pero en este primer ciclo no lo haríamos. También hubo una discusión de si sería conceptualmente más apropiado evaluarlo como una cosa única, que en el fondo cuando uno se comunica de manera integrada, no es que uno se diferencie entre reading y speaking, pero de nuevo para efectos de feedback de política, los países concluyeron que es mucho mejor, más informativo decirle a sus profesores, mira, tú estás súper bien en speaking. Bueno, no creo que ese sea el caso. Digamos, está súper bien en reading y no tan bien en speaking. Pero si uno da información demasiado holística, eso no ayuda demasiado a cómo mejorar, porque es demasiado global, es demasiado general. Eso. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dar paso a una pausa café. Estaba previsto hasta las 7 de la tarde. La pausa creo que hasta las 7. Vale, pues va a ser más corta. Hasta las 7 y volvemos aquí luego. Por favor, sean puntuales. Gracias.